Buenas noches, hermanos, Iglesia del Dios Viviente. Estamos a martes 25 de agosto del 2020. Como tenemos de costumbre en la Iglesia Tabernáculo de estudiar la palabra del Señor. Amén. Es algo que el Señor ha dejado, que el hombre tiene que escudriñar, ¿verdad? El mismo Cristo nos invitaba a escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece, ¿verdad? Que ahí está la vida eterna. Y ciertamente, hermanos, estudiar la palabra siempre es tremenda bendición. El Espíritu se conecta, ¿verdad?, con la deidad que es el Dios Todopoderoso, y tú entiendes y te fortaleces y caminas. Esta jornada ya es la segunda del libro de Job, y la intención, hermanos, es que la iglesia encuentre fuerza, ¿verdad? ¿Por qué sufre el justo? Seguramente el Señor inspirará al que comparte la palabra a entender de que todo lo que Dios hace es bueno, ¿verdad? Para los que aman a Dios, dice su palabra, todas las cosas se ayudan a bien. Esto es conforme a los que son llamados, también dice su palabra. Así que vamos a entender a través de la vida de Job, el sufrimiento de Job, todas las bendiciones que hay para nosotros, hermanos, ¿verdad? Así que los bendigo, que estén bien en sus hogares, en sus ambientes. Siempre les motivamos a que estudien la palabra del Señor, hermanos. Este es un tiempo de permanecer firmes, ¿verdad? Que tú tienes que permanecer firme como un roble, ¿verdad? Como un cedro, ¿verdad? Pero que tus creencias estén firmes y tú a la distancia, donde estés, seas un cristiano verdadero que manifieste la luz, la sal que hay en ti. Amén. Así que vamos a orar y vamos a caer en este tiempo, vamos a pedir al Espíritu Santo a suplicar que Él dé su palabra, que revele a Cristo, al Padre, su misma esencia, y que nuestros corazones sean una tierra fértil donde esa palabra haga algo, ¿verdad? El oír viene por la fe, dice, y el oír la palabra de Dios. O sea, depende de lo que oigamos. Amén. Padre, bendecimos tu nombre en esta noche. Damos gracias, Padre, porque aún este mes, Señor, está por terminar, pero hemos visto tu misericordia, tu gloria, tu provisión, tu respaldo divino, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta hora en el nombre de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias, Jehová de los ejércitos, por ser nuestro Dios, por ser el Creador, el que nos esperó, el que tuvo paciencia, el que mandó un Redentor y el que perdona todas nuestras iniquidades, dice tu palabra. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, dé la palabra el día de hoy. Como siempre, Señor, es nuestro anhelo, Señor, que el mismo Espíritu revele la verdad, la esencia, Señor, de la Escritura, y que pueda encontrar en todos nosotros en la iglesia, Señor, un corazón, Padre Santo, dispuesto, mente, Señor, espíritus, almas, a doblegarnos a la Escritura, a tu voluntad, para caminar en una vida de obediencia. Padre, bendigo a cada alma, Señor, a cada hermano que esté en su hogar, y que bendigas, Padre, que comparte la palabra, que sea el bendecido, Señor, iluminado primeramente, y que esa revelación caiga, Señor, a todos los que los escuchan, Padre Santo, a todos los que oímos estos estudios. Gracias, Padre, Hijo y Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, Señor, amén. Así es que, pues, como de costumbre, tenemos invitado a Vladimir Búcaro para compartir esta serie de estudios los martes. Así que seas tú tremendamente bendecido. Te damos la bienvenida, Vladi, que el Señor te sorprenda y que el Señor use tu vida para compartir su bendita palabra. Amén. Bienvenido. Muy bien, es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad para continuar con este estudio acerca del libro de Job. Ya inicialmente en la primera sesión platicamos acerca de las generalidades del libro, la persona, el tiempo, la autoría del libro, y también hablamos de la poesía hebrea, porque es importante situar el libro y pues analizar un poco la forma y el estilo en que se escribió. Hablamos también acerca de las diferentes posiciones que habían al respecto de que si Job había sido un personaje ficticio según el judaísmo, o si era un personaje real e histórico como el protestantismo lo creemos nosotros. No tendría sentido incluir, y principalmente los judíos, me llama la atención que ahora nieguen y digan que Job es un personaje ficticio creado por Moisés, si ellos mismos dentro del canon del Antiguo Testamento lo incluyeron entre los libros poéticos. Entonces ahí habría como un poquito de discrepancia. Eso lo hablamos en la primera sesión, usted la puede encontrar en internet, pero mientras abrimos nuestras Biblias en Job 1, quiero saludar a toda la comunidad virtual que ya está conectada con nosotros seguramente.
y van a poder ver todo este material. Les recomendaría algo muy importante, no solo esta prédica, sino todas las prédicas regulares de la iglesia y de este ministerio, tanto las prédicas dominicales, otros estudios, enseñanzas, testimonios, que pudiera, y la alabanza también, las actividades generales de la iglesia, Tabernáculo de Oración, que usted le pudiera dar compartir en Facebook para que se siga extendiendo todas estas enseñanzas y las prédicas dominicales, pues para que muchas personas sean edificadas. Ese es el objetivo. Cuando en Daniel dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará, pues ese es un rasgo que hemos visto cada día, y además entendemos que cuando habla de la ciencia es el conocimiento humano que Dios dejó en el hombre para que lo desarrollara. También, ¿por qué no?, la palabra de Dios pueda correr, como dice el libro de los Hechos, y ser glorificada. Entonces lo animo a que usted pueda también expandir, ¿verdad?, de voz en voz, y este material le pueda servir también de bendición. Entonces sean bienvenidos todos, la familia Tabernáculo de Oración, y también todos aquellos personas interesadas, amigos, ministros, que pueda esto ser de edificación. En esta parte 2 que vamos a ver en esta oportunidad, vamos a estar viendo el motivo de las pruebas, y también vamos a ver acerca del capítulo 1 y capítulo 2 de Job, que nos va a estar hablando acerca de su vida y acerca de la prueba que él tuvo. Y realmente esto es importante que situemos estos dos primeros capítulos, porque aquí vamos a ver lo que vivió Job. Vamos a ver los dos escenarios, en la tierra y en el cielo, donde Dios dialoga con Satanás, con el diablo. Y pues definitivamente este es una situación que se da en el aire, pero al mismo tiempo se está viviendo algo en la tierra. Entonces vamos a ver esos dos escenarios que van a estar ahí dándose al lugar, todo una situación relacionada con este personaje. Muy bien, hablemos entonces del motivo de los problemas. Y quisiera que me acompañara al Salmo 11. Este es un salmo escrito por el rey David. Es interesante que este salmo lo escribió David cuando estaba huyendo y se refugió con sus valientes en la cueva, con aquellos hombres, ¿verdad?, en Adulam. Y él pues ahí va a decir algo que él vivió, pero me llama la atención un pequeño verso que va a aparecer dentro de la narración de estos 7 versículos. Solo vamos a leer uno de ellos al respecto del motivo de los problemas o el motivo de las pruebas. Versículo 5. Dice así la primera parte del Salmo 11, versículo 5, la primera parte. Jehová prueba al justo. Jehová prueba al justo. Y es interesante que dentro de la explicación que dimos en la primera sesión, hablamos al respecto de que si era válido, que si tenía propósito, que si tenía sentido probar a un hombre que vamos a describir en breve en los primeros versículos del capítulo 1, quién era, su currículum, su vida, su forma de ser. Diríamos alguien que no necesita pues pasar por este horno de aflicción. Sin embargo, pues vemos nosotros que él tuvo que pasar por esto. Entonces ahora entendemos lo que dice el salmista David: Jehová prueba al justo. Interesante es esta descripción, y sobre esa base es importante que nosotros podamos comprender y entender al respecto de que Dios puede probar a los justos. En Santiago pues también se habla de que las tentaciones son del mal, son del diablo, son del maligno, y definitivamente pues nosotros no vamos a negar que la tentación, su fin último es hacernos caer, mientras que a diferencia de la prueba que viene por medio de Dios, la prueba nos va a catapultar a un nivel espiritual superior. Por eso dijimos que una de las frases de este libro de Job y de estas enseñanzas va a ser: los problemas nos empujan al trono. Veamos 13 razones, dijimos la anterior oportunidad,
de las dificultades y los problemas. Bueno, los problemas tienen una forma misteriosa de revelar quiénes somos y cuáles son nuestras deficiencias. ¿Por qué Dios nos somete a pruebas? La pregunta debería ser más amplia. ¿Por qué los justos sufren? Esta descripción que voy a tocar ahora en este momento no es propia ni es mía, sino que es tomada del libro del estudio Job de un instituto bíblico por un reconocido teólogo norteamericano. Y él va a hablar acerca de 13 razones por las cuales vienen estas pruebas a la vida del justo. El escenario es diferente, no es por carnalidad, no, es porque ellos están caminando bien, pero ahora van a ser elevados a una posición y es necesario que haya un proceso para catapultarlos a ese nivel. Número 1, la razón entonces es que Dios desea ver nuestras motivaciones. En primer lugar, Dios quiere saber qué gobierna nuestro corazón. El libro de Mateo capítulo 6, verso 21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Interesante es que la palabra tesoro en griego se traduce como riquezas, la abundancia, lo que tú guardas y cuidas en tu, diría yo, en tu caja fuerte de tu alma. Entonces Dios quiere saber nuestras motivaciones, lo más profundo de nosotros. Ahora, le voy a decir una cosa de lo que voy a describir en estas razones por las cuales vienen las pruebas. Dios sabe todo, Dios es omnisciente. Tal vez deberíamos de dirigir la interpretación de esto que vamos a ver es como, ¿será que nosotros sabemos las cosas que estamos pasando? O sea, ¿será que nosotros entendemos por qué pasan todas las cosas? Y porque eso realmente Dios sabe todo. Y tal vez los que tienen que aprenderlo somos nosotros. Entonces Dios quiere que veamos nuestras motivaciones y que sepamos quién es el que gobierna. ¿Cómo sabemos quién gobierna nuestro corazón? Pues es fácil, solo sígale las pisadas a sus motivaciones y va a ver quién es el que está sentado en su trono, en el trono de su alma y de su corazón. Otra cosa que Dios desea a través de las pruebas es que nosotros podamos ver nuestros defectos, nuestras limitaciones, que salga a luz lo que somos para que eso sea tratado y podamos ser nosotros perfeccionados, pues. Dios desea que sepamos nosotros cuánto conscientes estamos de nuestras debilidades. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 17 al 21, aquí narra Juan lo siguiente al respecto de una de las iglesias del Asia Menor. Dice: porque tú dices, yo soy rico, creo que es la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y dice, y unge tus ojos con colirio, dice, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Mire qué interesante cómo termina este versículo de Apocalipsis. Dice el verso 21, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Lo que dice también Hebreos, ¿verdad? El Padre nos disciplina porque nos ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero interesante aquí que vemos que el Señor les está mostrando a esta iglesia su condición. Le dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Ese es el concepto que tienen ellos de sí mismos. Pero ellos no saben que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Son dos escenarios tan diferentes. Hay personas tan arrogantes que no saben su condición y ellos tienen como diría el libro de Romanos, ¿verdad? Tienen un más alto concepto de sí que el que deben de tener. Dios quiere que tú tengas un buen concepto, pero no más allá de lo que es. Si no te vas a vanagloriar.
Tercera razón por la cual vienen las pruebas es porque Dios quiere que sepamos cuáles son nuestras prioridades. ¿A qué atendemos o le dedicamos tiempo? ¿Qué es lo que está en el primer lugar en nuestra vida? Pues debería de ser Dios, debería de ser tu familia, debería de ser tu trabajo, debería de ser la iglesia, debería de ser hay muchos factores, tus hijos, y bueno, está eso dentro de la familia. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, ¿a qué amamos más? Y como al joven rico que Jesús le dijo: déjalo todo y sígueme. Y dice que él se entristeció y se fue. Entonces Jesús le dijo a todos, ¿verdad?, que era más fácil que entrara un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. O sea, amaban tanto las cosas de la tierra que no querían desprenderse de ellas. También Dios quiere que sepamos si somos dignos de sus promesas. Esto es muy importante porque a veces uno no entiende cuánto está dispuesto a dar por el Señor. O sea, cuánto nosotros estamos ya preparados para poder ser catapultados a otro nivel. No es fácil uno por fe decir: estoy listo y el Espíritu Santo me ayuda, que realmente estar capacitado por el Espíritu Santo. En 2 Tesalonicenses 1:11, esto solo es una cuestión introductoria. 2 Tesalonicenses 1:11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, dignos, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces es importante cuánto tú ya has avanzado en tu relación, en tu comunión, en las cosas que te entristecen, el enojo, la cólera, la ira, el resentimiento, cuánto has avanzado en tu crecimiento espiritual, etcétera. También Dios quiere que sepamos si somos dignos de su poder. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su sufrimiento, llegando a ser semejantes a él en su muerte. A fin de conocerle en el poder de la resurrección. Ustedes saben que la resurrección es el evento que marca un antes y un después para no solo el ministerio eterno de Jesucristo como el sacerdote, que una vez para siempre fue sacrificado, y a través de su sangre podemos ser aceptos, y Dios nos acepta a través de él. Podemos ver entonces que ese poder también tiene que estar en nosotros, ese poder de la vida, de la resurrección. Si uno está muerto y siente un llamado, hay una contradicción, porque el llamado es a la vida, no es a la muerte. El punto número 6: si somos dignos de las posiciones propuestas. Dios quiere que sepamos nosotros si calificamos para la posición a la que Él nos quiere catapultar. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Interesante es que aquí añade que para poder ser calificado o promovido a esa siguiente posición a la cual Dios quiere que lleguemos, pues Él quiere ver si hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, particularmente esa corrupción a causa de los malos deseos, las malas motivaciones. Y eso tenemos que darnos cuenta nosotros. Dios quiere subirnos, pero también tenemos que haber renunciado a algo. Y si no nos hemos dado cuenta, Él va a empezar a tratar, y eso es la prueba. La prueba es quemar la coyunda, el grillete, lo viejo, para que podamos nosotros estar libres para poder desarrollarnos donde Él quiere que estemos. Punto número 7. Dios quiere que veamos o seamos entendidos y calificamos para ser la esposa. El término esposa es uno de los términos como un poco esotérico y figurista que hay en el Nuevo Testamento, porque es una analogía entre Cristo siendo el esposo y la iglesia siendo la esposa. En el Antiguo Testamento pues se veía a Israel como siendo la esposa, pero la figura de esposa no es que realmente nosotros seamos la figura femenina que va a tener una unidad con Jesucristo. Y lo que está hablando es que
así como el amor. Ese es un misterio que se presenta, principalmente Pablo lo menciona en el libro de Efesios, se menciona el misterio de Cristo y la iglesia y lo compara en una relación de matrimonio. Leamos Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8 de la manera siguiente. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, para poder calificar para ser la esposa, pues tenemos que haber desarrollado acciones justas. Y una acción es la evidencia de un corazón cambiado. Interesante es que cuando los primeros cristianos, después de la Reforma, consideraban que alguien era salvo cuando hacía su confesión de fe, pero consideraban que alguien era nacido de nuevo cuando tenía un cambio de vida. Por eso son dos eventos que se separan hasta el día de hoy en las iglesias. Una cosa es haber aceptado a Cristo y otra cosa es haber nacido de nuevo, porque nacido de nuevo es que Él ama esos caminos y en base a eso genera obras y camina uno en las pisadas que el Señor ha dejado para que caminemos. Punto número 8. Dios quiere hacernos más rectos y más santos a través de la prueba. Si estamos dispuestos a mejorar, si somos moldeables. Efesios capítulo 4, verso 13, dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Interesante es que la expectativa de Dios es muy alta, y por eso Él ha dejado al Espíritu Santo, y bien decía el Señor Jesucristo, les conviene que yo me vaya, porque vendrá otro detrás de mí, ¿verdad? Que los recordará, los revelará, los animará, los fortalecerá, y es el ministerio del Espíritu Santo quien está en el día de hoy, ¿verdad? Formándonos y ayudándonos para poder llegar a la meta. Y aquí pues vemos que Pablo dice en esta escritura de Efesios que la expectativa de Dios es que todos lleguemos a la unidad, o sea, tener un solo criterio y del conocimiento del Hijo de Dios, que todos vamos a converger. Ahorita el día de hoy hay muchas doctrinas, muchas posiciones teológicas, muchas iglesias con diferentes criterios, pero el Señor un día va a hacer el milagro que seamos una sola mente y que todos nuestros pensamientos se alineen a la voluntad de Dios y de su conocimiento. Y que lleguemos a ser un varón perfecto. Al decir la palabra varón no es misógino, ¿verdad? No es contra las mujeres. La figura de Cristo, que él fue un varón, pues él fue hombre. Él no fue asexuado como los ángeles. No, él era un hombre que entregó su pureza porque él no le dio tiempo a casarse, ¿verdad? Un varón perfecto, ¿verdad? Un varón completamente realizado y moldeado por Dios. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra aquí, estaturas, otras versiones dicen a la edad de la plenitud. Y Dios quiere que lleguemos a esa edad de la plenitud para poder ser considerados o poder calificar para ser moldeados, para ser más rectos y santos. Quiere decir que no hay nivel de santidad ni rectitud, no hay límite. Esto es creciente, y cada día vamos a ir mejorando. Y no crea usted que cuando todo se renueve y Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, ahí terminó todo. No, ahí es otra fase en la que vamos a entrar a conocerlo cada día más, y vamos a pasar la eternidad conociendo al Señor, y nunca nos vamos a aburrir ni nos vamos a dormir en el culto. No vamos a estar ahí utilizando estrategias. Él solo con su presencia va a llenar ese lugar. Punto número 9, Él quiere darnos mayor revelación a través de la prueba. Como que quiere afinar nuestros ojos y ponernos colirio para que veamos mejor la situación. De hecho, Job iba a vivir esto, ¿verdad? Iba a tener mayor revelación de Dios. Antes lo conocía de una manera, pero ahora lo iba a conocer de una. Y eso es algo que vamos a ver en el desarrollo del libro. Siempre en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 16 al 18, dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire qué es lo que Él está pidiendo en sus oraciones, que tengamos espíritu de sabiduría. ¿Y cuántos no necesitamos sabiduría? Espíritu de revelación, o sea, conocer las cosas ocultas y poderlas comprender en el conocimiento de Él, en su iluminación, ¿verdad? Entonces el verso 18 lo amplía y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Uno debe ser entendido, por eso en el Antiguo Testamento se menciona y dice, Señor, dame ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entenderte. Esa debe ser la oración suya, porque a veces uno pregunta, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué vino esta pandemia? ¿Y por qué vino esta crisis? ¿Y por qué vino esto? ¿Y por qué me...? Mejor pídale al Señor que le abra los ojos para comprender que esto está ayudando en su crecimiento espiritual. Y finalmente dice Efesios, ¿verdad? En el versículo 18, el capítulo 1, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea, esto es exclusivo para los justos, para los santos, para los creyentes. Es una revelación que no la tiene el mundo. El mundo puede comprender cosas, inteligencia y una sabiduría racional. Punto número 10. ¿Por qué motivo vienen las pruebas? Para bendecir nuestro postrer estado. Dios quiere bendecir tu postrer estado. Ageo capítulo 2, versículo 9, dice así: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Lo confirma 2 veces. Está hablando de que Israel iba a ser destruido por su negligencia, por su dejadez, por la religión, que habían vuelto la fe y la relación con Dios en religión, que habían caído en la idolatría, y que eso pues no nos habla más que otros amores en el corazón, que es la mayor idolatría que uno puede tener, ¿verdad? Y dice allí que entonces el postrer estado será mejor. O sea, Dios quiere mejorar cosas en ti. Por eso tiene que destruir algunas anteriores, para que puedas tú contener más y tener mayor bendición. Punto número 11, del motivo de las pruebas, es porque Dios quiere darte una nueva gracia. Juan capítulo 1, versículo 16 dice así: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y quiere decir que Dios nos va dando porciones de gracia de acuerdo a la necesidad que tenemos. Pero de su plenitud. Quiere decir que como un río, ¿verdad? Bebemos esa agua que nos va a servir para diferentes cosas. Dios quiere darte nueva gracia. Gracia es favor divino, don inmerecido, fuerza espiritual. Y a veces necesitamos fuerza para soportar ciertas cosas. Hay desafíos nuevos, necesitamos gracia nueva. Hay que tomar decisiones y Dios nos da una gracia especial. Yo lo animo a usted que no se desanime, porque usted y yo necesitamos gracia todos los días. La gracia y el favor de Dios. Y la Biblia dice que Jesús estaba lleno de gracia. Y entonces esa gracia es su fuerza que nos hace cada día poder cumplir su expectativa. Punto número 12 del motivo de las pruebas es para que Dios tenga una respuesta que dar a los adversarios. Y aquí vamos a ver un detalle y un enfoque muy interesante al respecto de la posición y los comentarios que hacía el diablo, como se le menciona en este libro, ¿verdad? El opositor, el enemigo. Y entonces tal parece que la revelación de la actitud tanto del diablo como la actitud y la respuesta de Job en la prueba van a revelar algo bajo lo cual Dios va a ampararse y Dios va a romper un estigma con respecto al corazón malvado del hombre, que al final de cuentas sí somos malvados, sin Cristo somos malvados. Nosotros estábamos alejados de Dios, de la ciudadanía, del pacto,
definitivamente todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, aquí vamos a ver una perspectiva diferente, donde Dios le va a mostrar al diablo quiénes somos nosotros, a final de cuentas. Porque el diablo tiene una perspectiva de usted y de mí fatalista, que usted y yo no servimos, que usted y yo somos lo peor. Y entonces ahora vamos a ver qué es lo que Dios va a decir al respecto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, al respecto de esto de que Dios quiere tener una respuesta que dar a los adversarios, dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Interesante que aquí vemos dos cosas importantes que estos justos tienen. Ellos le han vencido. ¿A quién? El contexto está hablando del diablo, del capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Cómo se le vence al diablo? Escuchen muy bien, aquí nos está dando Juan, el Espíritu Santo a través de Juan, una revelación importante de cómo destruir al diablo y cómo vencer al diablo. Bueno, cómo vencerlo en realidad, porque Dios es el que lo destruye. Ellos, hablando de los creyentes, los justos, le han vencido por medio de ¿qué? La sangre del Cordero. Así es que usted recuérdele a sus circunstancias, recuérdele a esos sueños terribles, esas depresiones, esas opresiones, a la enfermedad, al desánimo, a la depresión y a la tristeza. Dígale, Él ha vencido no solo mis circunstancias, sino ha vencido al diablo y a todos los poderes del maligno por la sangre del Cordero. Yo en las noches, cuando camino en oscuridad en mi casa y no quiero prender la luz para no molestar a nadie, yo camino en la oscuridad y nunca me he tropezado. Miro muy bien en la oscuridad. Me salvo que sea una oscuridad muy densa, no podría, pero creo que ya conozco todo lo que hay en mi casa, entonces ya sé hasta en automático cómo moverme. Pero yo siempre que oigo un ruido, o hasta puedo ver una figura, o un espectro, o un espanto, lo que sea, lo primero que digo, yo me cubro con la sangre de Cristo. Cuando sus hijos se vayan a estudiar, cúbralos con la sangre de Cristo. Cuando su esposo o su esposa o su familia emprenda un viaje, oren y cúbranse con la sangre de Cristo. Cubran. No es que sea el spray que pone usted para que se vayan los zancudos y se vayan las malas presencias. No es un antídoto. Dígale a las circunstancias quién es el que las ha vencido. Y otra cosa que dice acá, que también han vencido por la palabra del testimonio de ellos. O sea, la palabra del testimonio. Bueno, se han mantenido en rectitud, pero también conocen la palabra de Dios. Si ustedes saben cómo responderle al enemigo. Por eso uno aprende la Biblia, no para aprender a discutir quién tiene razón o quién no. Es para hablarle a sus circunstancias, para hacer la confesión correcta en ese momento. Y también dice que menospreciaron sus vidas. Quiere decir que usted se puede cuidar, usted se puede ir al gimnasio, usted puede arreglarse bien, usted puede pensar en su futuro. Pero eso significa, eso no debe traducirse que usted es un vanidoso, que usted sabe que está dispuesto en algún momento a poner su vida por Cristo. Él puede ser un testigo, ¿verdad?, en reserva, que usted en algún momento puede decir, sí, Señor, voy a dar mi vida por ti. Así como estaría usted dispuesto a dar la vida por sus hijos, por su familia, por el Señor también deberíamos de estar nosotros dispuestos a dar nuestra vida. Así es que ya vamos a ver que este caso de Job, como el caso de muchos Job que hay en el mundo, y tal vez usted puede estar diciendo, yo estoy igual. Bueno, si usted tiene una buena actitud, le va a dar Dios una respuesta al enemigo, decirle, bueno, no lo has considerado, que todo le pasó, pero él no ha negado la fe. Y 13º y último punto, número 13, el del motivo de las pruebas es porque Dios quiere que tengamos la oportunidad de experimentar los sufrimientos de Cristo, por lo menos en una forma mínima. Colosenses 1:24 dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esto era particularmente de Pablo. O sea, Pablo llevaba las marcas, pero le voy a ser muy franco y muy honesto.
Las marcas las sigue llevando la iglesia, las sigue llegando todo cristiano que es vituperado por la verdad. Usted lleva marcas por lo que cree. Y ahorita tal vez no a nadie le está demandando porque tal vez usted no vive en lugares donde se prohíbe. Pero usted debe entender que en algún momento hay personas que han sufrido rechazo, hasta los han desheredado, les han quitado el habla por lo que creen, por su fe. Y entonces aquí es parte de los sufrimientos, que a Cristo mismo también mucha gente lo abandonó. Bueno, cerramos esta primera parte de estos 13 requisitos y entremos entonces al capítulo 1 ya de lleno. Vamos a ver en esta oportunidad capítulo 1 y capítulo 2 para poder entrar en la próxima semana ya la participación y el diálogo de los amigos de Job. Dice así entonces el capítulo 1 del libro de Job. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Primero que nada, la tierra de Uz es una región afuera de Canaán. Hay muchas posiciones diferentes de que es otro lugar, pero en realidad la que vamos a tomar es la que creemos es la más certera y hasta la más lógica, hablando geográficamente e históricamente del lugar llamado Uz. Era una región afuera de Canaán. ¿Por qué decimos que esta era la Uz? Que estaba fuera de Canaán y al este de Palestina, sobre la frontera del desierto de Arabia, al sur de Damasco y vecino de Edom. Primero por las fuentes de Josefo, Flavio Josefo, en su libro Antigüedades, capítulo 1, verso 6, él ahí menciona a Uz, este lugar dentro de esta jurisdicción geográfica. También datos aportados por Ptolomeo el egipcio nos dan a nosotros información de que esta Uz sí existió, que es un lugar real y estaba en esta región que ya mencionamos anteriormente. Según Lamentaciones, si no lo busquen, esto solo es información complementaria, Lamentaciones 4:21 se menciona la tierra de Uz, a la par o cercana a Edom, y estrechadas, relacionadas estrechamente. Bueno, esto es bastante interesante porque uno de los amigos de Job se llamaba Elifaz Temanita, y Temán era un lugar que quedaba en Edom, y entonces por eso entendemos que Uz y Edom pueden ir de la mano. Esto lo encontramos en Génesis 36-34. Entonces ahí era donde vivía Job. Pues obviamente era un lugar que no tenía una religión, ni se menciona que tuvieran una adoración en especial. Era una región ahí que era pues posiblemente pagana. No podemos decir que sea gentil porque no existía judaísmo para poder decir quiénes eran llamados y quiénes eran apartados. Simple y sencillamente no tenían conocimiento de Dios. Sin embargo, sí existía, y lo vamos a ver por lo que va a decir a continuación, sí existía y se intuye, se infiere que existía algún sacerdocio en ese momento en vigencia. Bueno, veamos las cualidades entonces que se mencionan acá de Job. La segunda parte del verso 1 dice, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cualidades acerca de Job para poder considerarlo un hombre justo, pues. Primera de ellas es la palabra perfecto. Viene de la palabra tam o tamim, que significa completado. Interesante es que bajo la perspectiva hebrea, una persona perfecta no es una persona que no hace nada malo, no es una persona dechada de 100 virtudes, o sea, tiene virtudes, obvio, pero no es una persona que podamos decir, esta persona nunca va a cometer ningún error en nada, nunca se va a tropezar con una piedra, nunca va a cometer una imprudencia, o sea, esa persona es intachable. En realidad la palabra tamín significa una persona que se esfuerza por hacer lo correcto. Entonces se le da como un voto, se le da una aprobación al hecho de tu esfuerzo. Entonces tamín es el que se esfuerza para tratar la manera de hacer las cosas bien. Su raíz, la palabra tamín o tam, se deriva de otra raíz hebrea
que es completado o hecho puro. La palabra completado o hecho puro es que pasó por un proceso o está pasando por procesos para poder calificar a estas posiciones en cuanto a la prueba. Bueno, él caminó, Job, pues aquí se entiende desde la perspectiva de esta raíz hebrea que perfecto es alguien que camina en la justicia y que debido a eso lo califica para él para poder pasar a otro nivel de perfección. Segundo punto que menciona acá el verso 1 es que él es recto. La palabra rectitud viene de una raíz hebrea que significa justo o razonable. Por implicación es alguien que es hecho derecho, ¿cómo se repite esto? O parejo, alguien que ha sido enderezado. Interesante, es enderezado o hecho parejo. Seguramente Job, lo entendemos que había un cuerpo de instrucción teológica o divina que había sido puesta posiblemente bajo un sacerdocio existente en ese tiempo. Si ustedes de los que creen que Melquisedec fue un hombre o un sacerdote natural, posiblemente entonces podían haber estado bajo ese sacerdocio. Si no, pues no creen que él es eso, sino que es una figura de Cristo, etcétera, es la otra posición. Sin embargo, el tema es que nosotros entendamos que había un sacerdocio vigente sin que este fuera levítico. O sea, sí debía haber habido, porque lo vamos a entender bajo los siguientes puntos que vamos a ver. Pero terminemos este. Job era respetado por su comunidad. En el capítulo 29 de Job, versículos 7 al 11, se describe algo acá interesante. Bueno, esto es parte ya de la carta, o más bien del libro, pero leamos cómo lo presenta. Job 29, del 7 al 11. Cuando yo salí a la puerta del juicio y en la plaza había preparado mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, dice, porque ponían la mano sobre su boca. Verso 10, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Verso 11, los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. O sea, era un hombre respetado pues por toda su comunidad. Interesante es que se ponía en la puerta del juicio. Esto es interesante, ¿verdad? Esto se repite también en el libro de Esther, la puerta del juicio. Bueno, también se encuentra en Nehemías como las puertas que serán restauradas. En la puerta del juicio se sentaban los sabios, ahí ponían sus sillas y ahí ellos estaban impartiendo sabiduría a la gente más respetable y honorable de ese pueblo y de esa comunidad. Otra cosa que también me llama la atención es que menciona y dice que él era temeroso de Dios. Esta palabra temeroso viene de la palabra hebrea que significa reverente. No es temeroso de miedo, sino es de reverencia. Esta palabra no se explica, pero en el hebreo sí da algunas leyes. El que conoce los límites anda con cuidado no traspasarlos. Entonces, de alguna manera, cuando se menciona que era temeroso de Dios, significa que ya el concepto de Dios existía en esa época patriarcal. Obviamente tenía que ser así. Eso nos muestra históricamente porque Job, dicho de paso, no lo mencionamos anteriormente, pero es el libro más antiguo del Antiguo Testamento. En todo caso, debería ser el primer libro en ser escrito. Pero no es incluido como el primero en Génesis, porque o al inicio de la Biblia, porque los primeros libros que se ponen son los 5 de Moisés. Por la narración histórica que habla de la creación, se decide ponerlo Génesis primero que el fechado que es Job como el primero en que se dio esta situación. Obviamente, la narración de la creación es mucho antes de Job. O sea, esto es miles de años, ¿verdad? Por eso es que se pone mucho antes. Entonces había un cuerpo de enseñanza y él las practicaba, ese cuerpo de enseñanza, esa búsqueda insaciable de Dios. Ya Dios se había revelado, era su revelación general y su revelación pues para que hombres lo buscaran. Este temor que ellos tenían
no era alimentado por la condenación ni el juicio sobre lo malo, sino era aquel deseo de hacer lo correcto y de no ofender a Dios. Yo creo que esa perspectiva es correcta cuando hablamos de ser temerosos de Dios. ¿Por qué yo ya no peco? ¿O por qué yo no quiero pecar? Entonces, ¿cómo conceptualizo yo el pecado? Ay, no voy a ver a esta mujer, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, no me voy a exponer, no voy a robar, no voy a decir malas palabras, no, etcétera. Y empezamos con esa aflicción que terminamos el día estresados tratando de cumplir normas. Mejor usted diga, Señor, ¿qué te agrada? ¿Con qué puedo contentar tu corazón? ¿Con qué te sientes feliz? Si yo dejando de hacer esto, tú eres feliz, yo quiero pues traer alegría a tu alma. Mire qué perspectiva tan bonita. Entonces eso cambia el hecho de que uno se sienta cargado por la batalla por hacer lo malo. Ok, veamos el siguiente punto. Apartado del mal. En el hebreo tiene dos sentidos la palabra. Una es alejado y acercado. O sea, alejado de lo malo, pero acercado a lo bueno. ¿Me entiende? O sea, porque hay personas que se apartan de lo malo, pero no se acercan a lo bueno. Solo están ahí a la deriva. Como los agnósticos, ¿verdad? Que se apartan de lo malo, entre comillas, pero no quieren acercarse a lo bueno. Ahí viven ellos. Y ellos dicen, si hay algo bueno, pues que eso bueno nos ayude, sea como se conceptualice, me ayude para yo salir de mis problemas. Mira qué interés tan unilateral, ¿verdad? Apartado de lo malo. Entonces ya había un entendimiento que era lo malo. Pues obvio, ¿verdad? Desde muy al principio de los patriarcas habían recibido legado desde Adán hasta Noé, ¿verdad? Que trasladó las leyes después del diluvio y las empezaron a cumplir, levantaron altares y empezaron a entender qué era bueno y qué era malo en base a la experiencia que habían tenido. Posteriormente, después del diluvio, 100 años después, se habló de la Torre de Babel y la corrupción de la gente, y eso empieza a provocar problemas con respecto al tema de qué era bueno y qué era malo. Muy bien, muchas personas sobre el tema ese de qué es bueno y qué es malo han diferido mucho porque han dicho eso lo inventó la gente, lo inventó la religión, pero realmente aquí vemos en estas épocas patriarcales, a inicios de la historia de la humanidad, que ya se sabía lo que era bueno y lo que era malo, porque aquí dice apartado del mal, y la palabra mal que se utiliza acá en hebreo es raj, que es la tendencia a lo malo. O sea, ellos reconocían que independientemente de las fuerzas espirituales había otro enemigo. Recuérdense que eso lo hemos enseñado en otras ocasiones, de que uno tiene dos enemigos. En el libro de Santiago, cuando se estudió anteriormente, en esta serie de estudios, hablamos de que había dos enemigos que tenía el creyente. Uno era el diablo y el mundo del mal, y otro era la naturaleza de pecado. Por eso Pablo decía en muchas oportunidades, presiones de afuera y temores de adentro. Las presiones son la gente que se deja influenciar por el diablo y todas las entidades espirituales, pero también temores interiores, que eran esas batallas que venía uno que tenía en su interior por la naturaleza de pecado. Veamos el versículo 2 al versículo 3. Y le nacieron 7 hijos, dice, y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Interesante, que esto es una contabilidad. Es como una declaración de los bienes y de la familia de Job. Es muy detallista cuando se hace esta explicación. Seguramente pues esto va a tener también su valor espiritual. Primero dice 7 hijos y 3 hijas. Interesante es que el gen de él era el predominante, porque eran varones. En el caso de las 3 hijas nada más, que eran casi un poquito menos de la mitad, ¿verdad?, de los hijos que tenía él. Entonces significa que su gen era fuerte. Ustedes saben que el gen del hombre, cuando predomina, pues ahí le nacen varoncitos por su genética, ¿verdad? Pero eso, pues el punto es acá de que eran bastantes hijos, y ese era un rasgo distintivo de la era patriarcal. Estamos hablando entonces que él tenía 10 hijos en total. Pues obviamente dice que tenía una hacienda, o sea, era una figura que la gente vivía de la economía del ganado, y eran como pequeñas fincas,
y lugares donde ellos se desarrollaban, y había un comendador, un dueño, y toda su familia alrededor de él. Básicamente un rasgo distintivo de la era patriarcal. Bueno, y mencionamos a todos lo que eran sus hijos, pero también menciona acá que está haciendo un listado de las ovejas, camellos, bueyes, asnas y muchos criados que él tenía. Interesante que se menciona acá que él era un varón más grande que todos los orientales. Tal vez en aquel tiempo no entendemos cómo estaba distribuida en su totalidad las zonas, ¿verdad? Pero en el mundo actual nosotros entendemos que los orientales son esas naciones, esos imperios que nosotros lo hemos dividido en el hemisferio oriental, donde está Asia, gran parte de Europa, África y Oceanía. Y el mundo occidental, que estamos incluidos nosotros, que es América completa, pequeñas porciones también de África, Europa y también porciones pequeñas de Oceanía. Quiere decir que acá vemos que se compara la riqueza que él tenía en contraste con la que tenían los orientales, que también eran muy ricos los asiáticos. Pero aquí dice que la de él los superaba a todos ellos. Muy bien. Verso 4 y verso 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y los 7 hijos hacían muchas celebraciones sociales tenían ellos. Y ellos mandaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Noten acá a la referencia que está diciendo acá que comían y bebían. No sé si se recuerda usted en Mateo 24 de algo muy parecido como los días de Noé, ¿verdad? Que era gente comía y bebía. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Pues seguramente 10 holocaustos hacía él, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Interesantísimo. Aquí ya vemos nosotros un temor hacia Dios, unos límites de mandamientos, a pesar de que no se menciona ningún sacerdocio. Pero él tenía temor de que estos metidos tanto en sus convites, porque menciona la palabra en turno, los días del convite, quiere decir que cada celebración eran cosas así de días, y dice que comían mucho y bebían mucho, y eso no es malo, comer y pues tener un tiempo agradable, pero realmente sí la connotación que le da acerca que ellos comían y bebían, esto los podía llevar a un punto de desenfreno en el que ellos pudieran pecar contra Dios. La libertad sin control ni conociendo que hay cercos o límites puede llevarnos a un libertinaje, y eso es terrible. Por eso no debe comprender que hay ágapes de amor que menciona el libro de Judas. Los ágapes son las fiestas de amor, donde Pablo menciona, dice que cada vez que se reúnan haya salmo, haya testimonio, haya palabra, haya oración. O sea, usted puede tener sus 15 años, puede tener su celebración de boda, puede tener un cumpleaños, un aniversario, pero siempre incluye al Señor. Bueno, vamos a bendecir a esta pareja, vamos a bendecir por otro año más que tienen, coman y dan gracias. O sea, y que su fiesta también hablen de las cosas bellas del Señor, edifíquense cada uno con salmo, cada uno se bendiga, salgan nutridos integralmente. No solo es el bacanal, donde es la carne, donde solo es las cosas de la tierra, que a la larga los puede apartar. Y él tenía una sospecha de que estos sus hijos estaban descarriando poquito a poquito y se estaban llevando a sus hermanas, influenciándolas en estas celebraciones. Recuérdense que cuando menciona que bebían, pues ya desde el tiempo de Noé la tierra cambió, ¿verdad? La tierra cambió su configuración debido al diluvio, y los frutos se volvieron más ácidos, y entonces se fermentaba más rápido todo. El vino que preparaba Noé y le daba un mosto delicioso para poderlo degustar,
ahora se había tornado después del diluvio, ¿verdad? Que se menciona en Génesis, cuando él baja, vuelve a machacar sus uvas y resulta que ahora se le fermentan y se embriaga y se desnuda y hace pues ahí una celebración donde Dios pues para juzgando a uno de sus nietos, ¿verdad? No hay que, Judas 1:12 lo dice, ¿verdad? Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo. Qué terrible es esto, ¿verdad? Hay que tener cuidado uno, que las celebraciones uno se pierda y solo sea un altar a la carne, ¿verdad? Vemos dos cosas aquí importantes, que él dice que los santificaba. ¿Qué significa eso, que él los santificaba a ellos? Bueno, me llama la atención, dice, Job enviaba y los santificaba, dice el verso 5, los santificaba. ¿Qué es santificar? Bueno, el rito de purificación, la tevilá, antes del judaísmo, eran prácticas ya hechas ancestralmente. El rito de agua, que si representaba en algún sentido la palabra de Dios, el mandamiento, le lavaba de sus impurezas. Y entonces es posible, no lo vamos a decir a ciencia cierta, que parte de ese rito de purificación espiritual sea a través del agua física. Por eso nosotros practicamos el bautismo de adultos, porque nosotros creemos de que la persona debe estar consciente de que así como esa agua le está limpiando su cuerpo, así la palabra va a limpiar su cuerpo, que también si es sepultado en ese ambiente antinatural donde uno se puede morir si está mucho tiempo, ahí puede resucitar también como Cristo resucitó y gozar de esa nueva vida, exhalando el nuevo hálito de vida, como cuando uno fue puesto en el vientre y al ser separado de la madre, se rompe el agua, se rompe la fuente y sale el niño. Así es, de igual manera uno sale en el bautismo. Tiene unas connotaciones muy espirituales. Otra cosa que se menciona acá es que ofrecían holocaustos por cada uno de ellos, su padre. Es lo que mencionamos en la segunda parte del versículo 5. Y dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. O sea, el holocausto era un sacrificio, donde había una víctima inocente que era puesta en sustitución del que posiblemente tenía algún pecado, y entonces esta víctima inocente era un sustituto. Esa era, alguien diría, ay, qué prácticas tan feas, ¿verdad? De matar animales, la sangre, como que a Dios le gusta la sangre, pues ese orden levítico del Antiguo Testamento, que todo era basado en matar animales. Sí, pero no era matar humanos como hacían los mayas, los aztecas, los incas, ¿verdad? Que ellos sí sacrificaban vidas humanas. En la Biblia no se menciona que se sacrifiquen vidas humanas, sino que solo animalitos, para poder simbolizar lo que era la sustitución, que un día un cordero verdadero, que era un hombre, iba a sustituir este sacrificio e iba a morir por nosotros en la cruz, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está narrado ampliamente su sacrificio y lo que significa en los evangelios, y también explicado en el libro de Hebreos. Ofrecía holocausto, dice él, diciendo, quizá habrán pecado. Mire que él se ponía en la brecha. No es que finalmente fueran ellos limpios y aceptos para con Dios por lo que su padre hacía, sino que eso, él está diciendo, Señor, lo que él decía es, Señor, que ellos se den cuenta de que hay cosas que no deben traspasar. Hay cosas, y posiblemente la sospecha también era que algo podría pasar, pero que él no sabía. Y vamos a leer un versículo que es un tabú en la iglesia con respecto a eso de que las pruebas vienen y uno las presiente. Pero recordemos entonces que el Señor, dice en Amós capítulo 3:7, que el Señor no hará nada sin antes revelar su secreto a sus siervos los profetas. Es tal parece que Dios revela cosas antes de que sucedan, como se le reveló a su amigo Abraham, ¿verdad? Que iba a venir la devastación sobre Sodoma y Gomorra. Veamos el verso 6 al verso 12, lo vamos a leer corrido
para poder adelantar. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Mire, noten en este diálogo, en esta conversación, en este coloquio, acá las preguntas y las respuestas, porque esto nos va a dar una cosa que nunca ha sido revelado, es la respuesta del diablo a Dios. Vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Quién está provocando a que vea a Job? Dios, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, es el mismo concepto que Dios tiene de Job, que es lo que se narra en el primer versículo. Verso 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, lo que tiene, las cosas. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Es interesantísimo este escenario. Primero que nada, aquí pues va a narrar que esto no se dio en la tierra, este es un evento que se dio en el cielo, ¿verdad? Que habla de que los ángeles, los seres espirituales, los hijos, que se le llama hijos de Dios por creación, se presenta delante de Dios, y entre ellos va quien pidió su cita de antemano. Y también ahí va en el elevador, ¿verdad? Espiritual, va también Satanás. Entonces Dios tiene que autorizar a que él suba. Él no se le presenta solo así: ¿y tú qué quieres? ¿A robarme el sueño? No. Ya hemos dicho a la saciedad que Satanás está supeditado a Dios, está sujeto a Dios. Bueno, aquí están los ángeles, entonces eso ya lo sabemos, y pueden ellos presentarse a Dios. Dios lo interroga y le pregunta al diablo: ¿de dónde vienes? Dios sabe de dónde venía, claro, pero eso es todo lo que se va a escribir aquí, es para beneficio nuestro. Entendamos que Dios está haciendo este interrogatorio para que nosotros sepamos contra quién estamos luchando. Esto es un arma de guerra, el analizar a tu enemigo. Es una pregunta en tono aseverativo y con autoridad. Le pide cuentas a un sirviente. ¿De dónde vienes? Así le está diciendo. Esto revela que el diablo no actúa arbitrariamente, sino que siempre sus pasos están controlados por Dios. Eso me da a mí tranquilidad. En el caso del hombre, el diablo es padre de mentira y nos engaña. Pero cuando Dios le habla, y cuando él habla con Dios, no le puede decir mentiras a Dios. A Dios nadie lo puede engañar. Entonces el diablo no le va a decir mentiras. Lo que pasa es que él manipula la verdad. El diablo es muy, muy astuto, hermano. Para los judíos, en el Talmud, el diablo es como un perro viejo que está en la puerta, tratando de entrar. Usted lo sacó, pero está en la puerta, tratando de esperar y esperando que alguien abra un poco la puerta para meterse. No tenía usted aquel su perrito que usted lo sacaba al jardín cuando llegaba a visitas, porque molestaba mucho y se subía en los sillones, olía a la gente y ya, un poquito travieso e impertinente. Entonces, ¿qué hacía? Lo sacaba al jardín. Pero ¿qué hacía usted cuando abría y no se daba cuenta que ya lo había sacado y en automático usted lo abría? Inmediatamente se metía el perro. Así es el diablo. Es oportunista. Está en la puerta echado, esperando quien abra una puerta en su alma para él entrar y dañar. Por eso entendemos que 1 Pedro 5:8 dice que el diablo, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Y es interesante que cuando Dios le va a lanzar esta pregunta, él dice: de rodear la tierra y andar por ella. Rodear la tierra, bueno, no solo la Eretz, ¿verdad?, la tierra física, sino también rodear la Adama, que es la Adama, es la tierra, nosotros,
El hombre anda detrás de uno como persiguiéndote para ver qué haces malo para entrar y empezar a dañarte. Dice, rondar, dice, rodear la tierra y andar por ella. Él anda caminando. Es el caminante que anda ahí tratando de meterse y dañar y lastimar. Ese es su trabajo. Pero Isaías 45 nos da una como esperanza. Dice que Dios ha puesto un muro de salvación alrededor nuestro para que el enemigo no nos toque. Por eso dice aquí, lo ha cercado. Interesante la respuesta del diablo, porque le dice el Señor cuando lo prueba, y el verso 10 dice, no le ha cercado, se ha puesto su protección. El creyente o el ser humano tiene la protección, principalmente Job, que era un creyente. Usted y yo, si somos creyentes, tenemos la protección divina. A todos le ha dado bendición, dice, y por eso él ha prosperado. Pero ahora tócalo, extiende tu mano y tócalo tú, lastímalo, y vamos a ver si no él blasfema contra ti en tu misma presencia. En primer lugar, el diablo estaba induciendo a Dios a que hiciera algo que no es parte de la naturaleza divina. Dios puede en la prueba poner circunstancias que nos hagan a nosotros ser elevados a una nueva posición espiritual. Ya lo explicamos. Pero el diablo no se puede meter más allá de la cuenta. Él no puede meterse más allá de lo que Dios mismo le permita que él entre. Entonces está revelando aquí algo, que uno, a causa de la bendición material, la estabilidad y el cuidado divino, uno corresponde a eso por interés. Que el ser humano es interesado. Eso está diciendo el diablo. Y eso no es mentira. Esa es la naturaleza no redimida de toda la humanidad. Por eso nosotros debemos rendir nuestra voluntad al Señor para que esa naturaleza sea vencida. Y dejemos de ser individualistas, egoístas, y volvernos personas que compartamos y enriquezcamos también a otros. Interesante. Dios le responde, verso 12. He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Le está diciendo, te autorizo a que le quites cosas. Normalmente nosotros somos probados o tentados por el diablo cuando hemos fallado, hemos abierto una puerta, hemos cedido un derecho. Pero el examen de Job era para promoverlo a algo superior. Ahora, cuando el Señor le dice, y ese es el punto tal vez interesante que yo mencioné anteriormente, ya vamos a aterrizar en esta primera parte, solo creo que vamos a poder ver tan solamente pues el resto del capítulo 1. El Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Quien le llama, número 1, la atención al diablo fue Dios, ya lo dijimos. Dios de alguna manera también quería que el mismo Satanás, escuche bien, este tópico es interesante, que el mismo Satanás se viera en el espejo de Job. En todas las áreas que Job destacaba, también Satanás había destacado en su tiempo. Dios lo había protegido, Dios le había dado esto, le había dado cosas. Sin embargo, Satanás falló en mantenerse fiel. Ahora, Job también sería probado igual como fue probado Luzbel, para también evaluar su fidelidad. ¿Qué estamos diciendo? Dios provocó a celos al que había sido eliminado, al diablo, para que viera que una creación menor podía ser aprobada. Una creación hecha inferior a él podía calificar, siendo que él fue hecho perfecto y falló voluntariamente, nosotros podíamos calificar siendo hechos menos. Este sería un duro golpe al diablo. El precio sería muy alto, definitivamente, difícil de creer y aceptar. Por eso este libro ha sido tan debatido.
que es un cuento y es ficticio. Bueno, entendemos entonces que el diablo tenía una opinión sobre el hombre muy negativa. Dios autoriza que los bienes, los esclavos, y esto lo vamos a ver, fueran tocados. Veamos cómo se dio este evento. Verso 13 en adelante. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensaje a Job y le dijo, un mensajero, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y las tomaron, y mataron a los criados a filo de espadas, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, verso 16, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo, un cuarto, ¿verdad? Mensajero. Y dijo así, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Miren que es interesante. Desde el verso 13 hasta el verso 18 estaban ellos en convite. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Es terrible las noticias que se dieron acá. Ahora, noten una cosa, como Dios dio permiso para tocar las propiedades de Job y a su familia, miren cómo se manifestó la prueba. Por eso en la guerra espiritual entendemos que cuando el enemigo le ha sido entregado un área a través de la hechicería, la santería, la brujería, y han abandonado a Dios, esas comunidades pueden ser afectadas por algún tipo de devastación natural. Primero, mencionamos nosotros entonces que aquí dice que el verso 15 entraron los sabeos. Por eso entendemos que el libro es histórico, porque en la época patriarcal existían los sabeos. Los sabeos eran descendientes de Etiopía y se mencionan en Isaías 45:14, que fueron las armas que asesinaron a los pastores de Job. Eran enemigos en ese momento de mucha gente. Luego dice que estos sabeos pues tomaron a los criados y los mataron, y solo quedó un mensajero que fue a dar la noticia. Luego dice el verso 16, cayó fuego del cielo que quemó las ovejas y a los pastores. Seguramente fue como una lluvia de fuego semejante al granizo que cayó en las plagas, ¿verdad? Que se ve posteriormente y que se va a ver en Apocalipsis también, que va a caer un granizo de fuego. Y cayó el agua con algunos químicos y se venían candentes y quemó las ovejas y los pastores. O sea, se murió todo su ganado de ovejas y los consumió. Luego el verso 17 dice que los caldeos, y se dan cuenta, muchas de las naciones, por lo menos de donde salió Abraham, por eso entendemos que Job es contemporáneo a Abraham, porque salió de Ur, de los caldeos, de la Mesopotamia, que vemos en el capítulo 12 de Génesis, y aquí vemos los caldeos, también aboga como una nación. Entonces entendemos que esto es las naciones que estaban al mismo tiempo que en Job, en los tiempos de Abraham. Los caldeos hicieron 3 escuadrones, dice el verso 17, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, o sea, robaron. Luego dice el verso 19, vino un gran viento del lado del desierto. Quiere decir que cuando al diablo se le autoriza algo, por eso cuando hay que reprender tsunamis, pero también no todos los tsunamis son del diablo. O sea, entienda usted que vino un viento, es una lluvia fuerte, el diablo fue. Sí y no, porque no siempre es específicamente esto entregado para una situación así. Y dice el viento que vino, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. En ese
momento. Es interesante que el verso 19 dice que solo escapó el mensajero, pero todos sus hijos murieron soterrados. ¿Qué esperaba el diablo que respondiera Job? ¿Qué esperaba? Lo que había dicho anteriormente: quítale todo a ver si no blasfema. Y ahora veamos la actitud de Job, y con esto vamos a estar terminando. Verso 20 al 22 del capítulo 1. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Verso 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Mire, aquí usa la palabra Elohim. En el libro se menciona más o menos 21 veces la palabra Elohim, que es lo que se menciona en Génesis, que se menciona 4 o 5 veces la palabra Elohim. Por eso esto es un libro que tiene como una revelación de Dios en un área. Verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Su respuesta fue una terrible bofetada al diablo. Para derrotar entonces, resumamos en esta primera parte que estamos viendo, en esta segunda parte que estamos viendo del libro, en este capítulo 1, para derrotar al enemigo hay que tener la actitud y reacción correcta. Job rasgó su ropa, no abrió su boca. Antes, dice, encauzó al Señor su corazón, ¿verdad? No atribuyó despropósito alguno, rasgó y se rasuró, hizo un voto de un nazariato, que él dijo: porque en este dilema no sé qué sucedió, por qué se dio todo esto. Entonces él prefiere refugiarse en Dios que buscar culpables. Se postró a tierra, leemos, se humilló, a pesar de no entender lo que estaba sucediendo. Adoró. Mi amado hermano, si usted ha tenido alguna pérdida en este periodo de prueba, o alguien que ha sido víctima del COVID, pastores, hermanos, familias, o personas que colateralmente a través del COVID han fallecido por otra razón, pero esta ha sido la entrada para afectar su cuerpo. La actitud que menciona Job es una actitud que debemos de imitar. Adoró. Usó su boca de la manera correcta. No maldijo ni buscó culpables. No recriminó. No dijo: Dios, tú eres el culpable. Esto es muy difícil de creer, porque perdió a sus hijos, perdió sus propiedades. Quiere decir que un día para otro la vida cambia. Por eso dice el apóstol Pablo: no confiemos en las riquezas, las cuales son pasajeras. Hoy las tenemos y mañana no. Todo en un pequeño lapso de tiempo puede cambiar, por muy precavido que uno sea. Este es un nivel poco usual, es por esta razón que deberíamos considerar este libro difícil de comprender. Lo entendemos, pero fue una realidad. Este libro nos está mostrando una nueva forma de enfrentar los golpes de la vida y cómo actuar cuando uno es llevado al límite de la razón. A pesar de todo, Dios tiene el control y siempre tendrá algo bueno para nosotros. Quedemos entonces acá con esta primera parte. Terrible este escenario, pero el diablo quedó avergonzado con su argumento, al Dios demostrarles que a pesar de todo, que todo lo que decía Satanás, el diablo no tenía la razón. Él apelaba a todo lo que había probado con los hombres de la antigüedad, pero Job marcaba una diferencia. Y seguramente muchos creyentes el día de hoy están pasando situaciones difíciles, están pasando tribulaciones, pero usted es un Job que va a pasar esta prueba. Anímese, la va a pasar bien. No le atribuya despropósito a Dios, porque a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Hasta la próxima, y espero poder saludarlo para ver el siguiente capítulo y lo demás de este libro tan
controversial, pero al mismo tiempo tan especial. Dios les bendiga a todos. Hermanos, qué bendición poder escuchar la palabra del Señor. Mi deseo es que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Hoy vimos la introducción, como segundo día, ¿verdad?, de estudiar la palabra, la introducción al libro de Job, y se estudió el capítulo 1. Así es, hermanos, que vemos que el enemigo anda rodeando la tierra, como pudimos ver, pero también Dios está interesado en mostrar a sus campeones, a gente obediente, a los justos, que Él dice en su palabra: no has considerado a mi siervo Job, dice el Señor mismo, ¿verdad?, varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. 4 atributos que Job llevaba en su ser, y el Señor permitió esto para ver el crecimiento de Job y lo que había en su corazón de verdad. Así que no dudes que si alguna vez vas a pasar una prueba es porque Dios te quiere llevar a nuevos niveles. Hoy vimos 13 razones o motivos por las cuales el Señor permite una prueba en la vida del creyente, del justo. Así que tú eres justo, tú eres bendito de Dios, y espero, hermano, que esta palabra llene tu corazón. Así que estamos siempre en línea, estudiando la palabra de Dios, siendo iglesia a la distancia. El día jueves las mujeres también tienen su estudio. El día jueves también los varones nos vamos a reunir por la noche a las 7, así que invitamos a todos que puedan conectar Zoom. Y el día domingo, pues la palabra del Señor. Así que prepárense, ya la primera semana de septiembre también vamos a estar en una jornada de ayuno y oración, pidiendo siempre la presencia del Señor, entregando esta carne, exponiendo esta carne y edificando el Espíritu. Así que hasta pronto, Iglesia de Cristo. El Señor les guarde en perfecta paz. El Señor haga resplandecer su bello rostro sobre sus vidas y la mía. Hasta pronto, en el nombre de Jesús.